2 minutos nos separan de las 10 de la mañana y es momento de recibir en una nueva columna de salud a nuestro psicólogo de cabecera, Álvaro Alcuri, que plantea una pregunta disparadora. ¿La violencia en niños y adolescentes es natural o educada? Esto en el marco, ustedes saben, del Día Internacional contra el Acoso Escolar, que se celebró el pasado 2 de mayo. Así que, Álvaro, planteamos esa pregunta disparadora y te damos los buenos días también. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Con un cubo que trajiste además. Sí, acá tenemos... Esta es una gentileza de la psicóloga Paula Alcuri, mi hija, que en una práctica en la facultad, ahora ya en esa época todavía no se había recibido, en donde en este cubo se hacen gráficas las emociones, cada una con un color, para identificarlas entre los niños. Ellas hicieron, ella y dos compañeras más, de los colores, muy conocido. Lo tenemos en casa. Es una maravillosa forma de jugando con los chiquillos. Vamos a dejar acá lo que hoy nos va a ocupar, que es el rojo, el color rojo, para identificar las emociones en los niños. Ellas hicieron un trabajo, una experiencia piloto en una escuela de contexto crítico, en donde tenían que hacer un trabajo para la facultad. Y estas estudiantes de psicología, allá por el 2019, quedaron muy sorprendidas cuando la mayoría de los niños, por no decir todos en una clase, y lo hicieron en 2, identificaban el rojo como emoción dominante, o sea, el enojo, la bronca. Eran niños de 4 años. Para ellas fue revelador, hicieron un informe sobre esto. No es que hayan descubierto la pólvora, pero para ellas como estudiantes de psicología les parecía como mucho que en una clase estuvieran enojados prácticamente todos los niños. Por supuesto que esto dispara una investigación, dispara estudios, dispara un contacto más estrecho con cada uno de ellos para ver qué era lo que motivaba ese enojo. Y generalmente eran situaciones de violencia, de agresión, de ausencia en sus casas. Y eran niños de 4 años. Entonces, la visibilización de estas emociones, darse cuenta que las cosas arrancan por allí, mucho antes de lo que nosotros después lo vemos, porque vemos de repente un episodio de violencia en un liceo con chiquilines de 15. ¿No? Una cuestión vinculada a los colores y las emociones. ¿Ellos manifestaban ese enojo? En muchos no era visible. Bye. Ellos iban por el color rojo automáticamente. ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? Si estás enojado es el rojo, ¿no? Entonces, ante la pregunta de qué sentís, ante el disparador del estudio, ante un abordaje más personalizado, en donde hay estudiantes que están haciendo un informe externo, ya no es la maestra, tampoco es en la casa, sino que hay un enfoque más preciso en la emoción, aparece que está esto. Claro, Álvaro, acá siento que hay como muchos planos, ¿no? Uno es el de todas las personas, y capaz que podemos empezar por los más chicos, de hacer el ejercicio de reconocer lo que uno siente, ¿no? No reprimirlo, porque antiguamente, o muchas veces uno sin querer con los niños chicos, bueno, pero no te tenés que sentir, no, te tenés que sentir como te sentís y vemos qué hacemos con eso, pero reconocer que tenemos rabia, alegría, enojo, tristeza. Lorena, lo que estás diciendo es prácticamente la enunciación de un paradigma educativo. Digo, ¿vos educás eso o no lo educás directamente? Vamos a no hacernos cargo de las emociones, vamos a hacer de cuenta que todos estamos en las mismas condiciones emocionales, afectivas, para, yo qué sé, hacer una cuenta o hacer un dictado. Claro, pero y te es digo una que, falacia, ¿no? Como madre, muchas veces me encuentro que no sé, bueno, muy bien, reconozcamos cómo nos sentimos, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Porque no me lo enseñaron. Por supuesto que esto es encarar un paradigma educativo desde otro lugar y nos interpela como adultos. Porque en las casas, la mamá, el papá, el adulto referente, tampoco tienen idea de que están provocando estos enojos, ni de cómo lo hacen. Y esto es realmente una provocación a mirarnos de otra manera para que después, muchos años después, bueno, aparecen episodios de violencia, episodios de acoso en los centros educativos y no creer que esto apareció por generación espontánea como un plato volador. Esto tiene muchos años de génesis. Acabamos de recibir, y lo está procesando la producción, un video de una situación de violencia en un liceo de Montevideo, donde vemos 2 episodios se agarran a piñas, ¿no? 2 varones y después 2 chicas.
Esto es un pedido de los padres para ver, bueno, qué se puede hacer, abordar, intervención de la policía, como siempre de afuera, ¿no? Y a mí lo primero que se me ocurre decir, con total respeto y humildad, es que primero que nada, bueno, los adolescentes tienen todo a flor de piel y tampoco juzgar con la vara adulta el mal manejo, entre comillas, de las emociones cuando justamente están probando cómo se vive, ¿no? Y los niños igual, pero los adolescentes quizá todo más a flor de piel. Y segundo, siempre pensar que viene de afuera el arreglo, ¿no? Que no es de casa, que nos sorprende, porque en realidad uno educó de otro modo y después te sorprendes que tu hijo se agarró las piñas en el liceo, o te sorprende que tu hijo está en el grupo de alrededor que lo filma y dice, ¡ah, piñas, vamos, dale! Sí. ¿Qué hacemos con todo eso? Bueno, para empezar, acá lo que estamos tratando de mostrar con mucha claridad es que llegamos muchísimos años tarde en lo educativo, en el abordaje de un modelo de educación. Hay, por lo menos yo he escuchado noticias de que se va a intentar abordar la educación emocional, que se va a intentar, hay proyectos, hay planes, incluso había un plan de ley. Cuando uno habla de estas cosas, ¿quién no va a estar de acuerdo? ¿No? Porque atender a las emociones negativas de los chiquilines para educar el control de los impulsos y poderse integrar en grupos es parte de un tránsito educativo y es tan importante como aprender a leer y escribir y tan importante como no tener faltas en los dictados o hacer bien las cuentas. ¿Está bien? Pero lamentablemente ya es pedirle mucho más a las maestras, a los docentes, a la gente que está con los chiquilines en los institutos educativos de lo que ya hacen, ¿no? Ahora, ellos Álvaro, están enfocándose en educar determinadas habilidades. Esto es va mucho más allá, que generalmente era lo que se esperaba que viniera educado de las casas. vuelvo a la génesis del cubo y lo que planteabas del enojo de esos niños en contextos vulnerables, sí, en distintos aspectos, socioeconómico, de atención, pero la realidad a veces, ¿no? La bola pasa por arriba de esas cuestiones. Entonces, en contextos vulnerables donde seguramente tienen que salir, capaz que hacer changas todo el día, no pueden estar presentes. ¿El centro educativo puede ser una referencia? ¿Se pueden, obviamente, por lo menos acompasar esas sí, cuestiones? Si en el hogar no lo tengo, en el centro educativo sí. Sí. Los docentes tienen que estar capacitados para eso, tienen la obligación de... No tienen la obligación, sería deseable que estuvieran capacitados. Cuando se habla de la inclusión de psicólogos o otro tipo de figuras en la atención de los chiquilines, yo creo que se va por el buen camino. Pero hay que tener planes definidos, hay que saber qué estamos buscando y no simplemente llenar titulares de prensa o quedar bien políticamente, porque mirá lo que estamos diciendo, que parece que somos todos buenísimos. Claro, no es una lección más que se da en un grupo de 40 y claro, dale que es tarde. Claro. Quiero aclarar que la situación de violencia que narré se dio afuera del liceo y no adentro, es en la calle. Pero bueno. También hay que decir que hay instituciones educativas que tienen proyectos en este sentido, que trabajan con chiquilines tanto de 5 años como de 10, como de 15. Hay toda clase de proyectos quizás no muy estructurados, no muy coordinados, esfuerzos, adultos, profesionales, de la educación, de la salud, que llevan adelante el trabajo en grupos para identificar emociones, para aprender a convivir, para educar desde lo emocional. Con la primera pregunta que yo decía, Lorena, esto es un paradigma educativo, estás enunciando un paradigma. ¿Cómo te sentís? Y tengo en cuenta cómo te sentís para después ver si te enseño a leer y escribir o si te contengo porque tenés ganas de llorar o tenés un ataque de rabia o no te podés integrar al grupo porque tenés un nivel de agresividad y de violencia que hace imposible que puedas participar en un grupo. Pero si nosotros le cerramos los ojos a todo eso, ¿qué vas a educar? ¿Qué grupo vas a armar? ¿Qué clase de gramático de cuentas vas a hacer? Es ¿Cómo imposible. aterrizamos eso en casa? Por eso que yo te decía que yo siento que muchas veces los padres estamos medio desorientados porque no tenemos esa formación. Uno puede hacer un ejercicio de bueno, también de empezar a aceptar cómo uno se siente, porque muchas veces es lo que vos decís, uno predica con el ejemplo. Si los adultos no pueden gestionar sus emociones de una manera resiliente, ¿qué le vamos a estar contando a los niños, no? Identificar las emociones es un muy buen primer paso. Estas dinámicas de juego sirven para los grandes y para los chicos. Identificar las emociones propias es un gran paso en el conocimiento personal de cada uno. Hacer de cuenta como que las emociones no existen es un paradigma cultural y educativo. Hagamos de cuenta que todo el mundo se siente igual y está en condiciones de hacer una cuenta o de un dictado o de atender. Eso es una
Mentira. Empezar a reconocer las emociones es empezar a trabajar desde otro lugar. Por supuesto, una vez que uno abre la caja con los monstruos, hay que ver qué hago con las emociones, porque si sale alguien enojado, o alguien triste, o alguien que manifiesta que no tiene deseos de vivir, que cada vez es más importante detectarlo, vaya, ¿qué hago con esto? Bueno, tenemos que recibir capacitación para ver qué hacemos con las emociones. Pero yo diría que es un muy buen primer paso reconocerlas. ¿Y esto es un ejercicio que se puede hacer en casa? Sí, señor. Sí. El monstruo es muy amigable, el libro, como lo tiene Lorena en casa, lo recomendamos. Esto no está pagado por los editores del libro. Es de una autora española, no recuerdo el nombre. Es un libro para niños, muy sencillo, pero realmente esa sencillez hace que sea aplicable a adultos y bueno, y es un puntapié para... Y hablar de las emociones no tiene que ser un tabú, no puede ser que los adultos tengamos temores de mostrar cómo nos sentimos. Si estoy contento, sonrío, si estoy triste, lloro, si estoy enojado, pongo cara así como de enojado. Y esto es un ingrediente educativo importante. Bueno, porque si los pasa que hay que romper paradigmas de los que señalabas al principio. Claro. Crecimos, nos desarrollamos cognitivamente, socialmente en ese contexto. Y que bueno, estamos rompiendo una estructura y empezando a que las nuevas generaciones nos vean desde otro lugar mucho más real y natural. Ya era hora. Álvaro, sigamos gracias. Rompiendo esos paradigmas. Ojalá. Nos acompañó en esta mañana Álvaro Alcuri, nuestro psicólogo de cabecera, abordando esta situación y cómo empezamos a manifestar estas emociones que se pueden educar y mucho.